El secreto oscuro del Apocalipsis 9. Quedarte en casa es clave. Esas palabras no son un eslogan sensacionalista, son una pregunta que atraviesa la visión. Cuando llegue el juicio visible y el juicio que nos toca por dentro, ¿dónde preferirás estar? ¿Fuera, expuesto a la tormenta, o dentro, bajo un techo que te pertenece y que te define? Hoy entramos exactamente en eso, en un capítulo que desconcierta y aterra a la vez. Apocalipsis 9 no es un fragmento para leer a la ligera, es una visión que muestra instrumentos del juicio que hieren sin matar, que atormentan para provocar decisión. Pero también contiene una clave pastoral que cualquier creyente puede aplicar hoy: quedarte en casa, no necesariamente como dirección postal, sino como permanecer en la casa de Dios, sellado por su Espíritu, arraigado en la Iglesia y en la palabra. Vamos a caminar paso a paso, con cautela exegética, sensatez pastoral y firme convicción de que la soberanía divina gobierna aún lo más oscuro, para entender por qué quedarse en casa es más que prudencia, es identidad. Breve contexto. Juan escribe desde Éfeso, en un tiempo donde la Iglesia estaba bajo presión. La carta a las 7 iglesias del Apocalipsis no es una fantasía lejana, nace de comunidades concretas, perseguidas, que necesitaban ánimo y advertencia. El trasfondo imperial romano, la presión por adorar la imagen del emperador, el control social y religioso, ayuda a explicar por qué las imágenes de juicio están cargadas de violencia simbólica. Domitiano, como emperador, simboliza una cultura que presiona la lealtad religiosa. Esta es la situación que recibe la visión, una iglesia perseguida a la que se le da una visión para soportar, discernir y permanecer fiel. ¿Cómo leer símbolos sin perder la sobriedad? Antes de acercarnos línea por línea, necesitamos acordar un método. El Apocalipsis emplea símbolos que pueden ser literales, metafóricos, tipológicos o mixtos. Hay al menos 4 categorías prácticas para leer estas imágenes. 1. Símbolos que refieren a realidades espirituales, por ejemplo, el Cordero como figura de Cristo. 2. Imágenes que evocan eventos históricos concretos. 3. Representaciones escatológicas integradas, visiones que condensan verdad teológica y juicio real. Y 4. Figuras visionarias cuyo propósito principal es moral y pastoral. No mezclar categorías sin advertencia ayuda a no convertir cada imagen en una teoría forzada. Cuando diga algunos sostienen o otras lecturas proponen, lo digo con la humildad del intérprete que sabe que la claridad total no siempre está al alcance. Si esta enseñanza te interesa y quieres materiales para seguir profundo, suscríbete ahora y descarga la guía de estudio complementaria. Es una forma práctica de acompañar esta serie y tener pasajes clave y preguntas para grupo pequeño. La estructura mayor. Sellos, trompetas, copas. Las trompetas ocupan un lugar intermedio. Anuncian juicios progresivos que van mostrando la justicia de Dios y el llamado al arrepentimiento. La quinta y la sexta trompeta, capítulo 9, intensifican una escena que mezcla terror con propósito pedagógico. Leamos mentalmente los 2 grandes bloques del capítulo: la quinta trompeta, los versículos 1-12, y la sexta trompeta, los versículos 13-21. Ambos describen liberaciones desde zonas sujetas, una estrella que abre el abismo, y luego los 4 ángeles que estaban atados junto al Éufrates, la quinta trompeta, la estrella, la llave, el abismo y las langostas. Apocalipsis 9:1-11. Empieza con una estrella que cae del cielo, se le da la llave del abismo. Cuando esa puerta se abre, sale humo como el de un gran horno, que oscurece el sol y el aire. Del humo emergen langostas con apariencia aterradora. Tenían rostros como de hombre, cabello como el de mujer, dientes como de león, armadura de hierro, colas como de escorpión, que atormentan a los hombres por 5 meses. Y la nota que estremece: no se les permite matar, sino atormentar. Su blanco son los hombres que no llevan el sello de Dios en la frente. ¿Cómo entender esos elementos? Primero, la estrella que cae. En la literatura apocalíptica, estrella puede ser un ángel o una figura celestial,
o puede ser un símbolo de un líder caído o agente que recibe autoridad para abrir la prisión. No podemos afirmar con certeza su identidad. Algunas lecturas la ven como un ángel rebelde, otras la interpretan como una figura humana o un líder. La enseñanza sana es reconocer la ambigüedad. La visión subraya que algo con acceso a lo celestial obtiene una llave y abre el abismo, con consecuencias liberadas en el mundo. El abismo, en griego, deep. Tradicionalmente se asocia con la prisión de fuerzas demoníacas. Es la zona donde habitan poderes hostiles. El hecho de que se abra bajo control, alguien recibe la llave, subraya que incluso lo que sale del abismo opera dentro de límites divinos. Aquí aparece una de las grandes líneas teológicas del capítulo: el mal actúa, pero bajo soberanía. El texto no nos muestra caos absoluto, nos muestra juicios regulados con fines correctivos. Las langostas. La palabra griega es exactamente langostas, pero la descripción se aparta de la realidad entomológica. No son insectos ordinarios que destruyen la vegetación, están diseñadas para atormentar a los hombres. Su rostro humano, sus colas como escorpión, su voz retumbante, su coraza de hierro, todo apunta a seres con naturaleza demoníaca o pseudodemoníaca, no animales, no máquinas convencionales, sino agentes de tortura que ejecutan un propósito divinamente permitido. Importante, el texto dice que atormentan a quienes no llevan el sello de Dios. Esa es la crux teológica. Su acción no es indiscriminada, tiene un criterio ético-religioso. El tiempo, 5 meses. ¿Por qué esa duración? Algunos estudiosos notan que las langostas remiten a plagas agrícolas cuyo impacto es temporal. Otros sugieren que 5 meses corresponde a un periodo de tormento intenso pero limitado, diseñado para provocar arrepentimiento. No hay que hacer de ese número una regla cronológica para nuestra era. Es una indicación de límites y de carácter intensivo del juicio. Y el nombre, Abdón o Apolión, el destructor. Apocalipsis 9:11. El texto presenta el nombre con ambivalencia, puede ser hebreo o griego, con sentidos que apuntan a la destrucción. Aquí otra cautela. No podemos, desde allí, arrancar una identidad histórica y ponerla en una figura contemporánea sin justificarla con criterios hermenéuticos sólidos. Hay lecturas que identifican a Apolión con figuras escatológicas como Satanás o con líderes perseguidos. Otras lo ven como un título para el espíritu que dirige las langostas. La postura prudente es presentar alternativas y mantener la duda donde la escritura es ambigua. Teología central de la quinta trompeta. 3 afirmaciones breves y firmes, en clave pastoral. Dios permite juicios para despertar conciencias. La liberación del abismo no es caprichosa, tiene propósito pedagógico y llama al arrepentimiento. El mal, aunque real y aterrador, actúa dentro de límites. No estamos ante un mundo sin ley moral. Incluso la violencia sirve a un juicio que busca la conversión. La protección distinguida. El sello de Dios aparece como marca de pertenencia y salvación. En Apocalipsis 7:2-4 se habla de ángeles que sellan a los siervos de Dios, y en Efesios 1:13-14 Pablo habla del Espíritu como sello y garantía de nuestra herencia. El sello no es un amuleto mágico que garantiza escape físico automático, es la señal espiritual de pertenecer a Dios y de estar bajo su cuidado redentor. Eso cambia cómo enfrentamos el miedo. No prometemos impunidad física en todos los casos, pero sí aseguramos pertenencia y esperanza en medio del juicio. Preguntas prácticas tras la quinta trompeta. ¿Dónde estoy yo cuando la visión se vuelve aplicable? ¿Apenas un espectador religioso o un miembro sellado de la casa de Dios? ¿A qué señales internas debo atender para saber si necesito arrepentimiento y reconciliación con mi comunidad? ¿Mi vida pública y privada muestran que pertenezco a aquel que sella con su espíritu? Distinciones interpretativas sobre las langostas. Frente al texto hay al menos 3 lecturas plausibles, todas defensables con precaución. 1. Lectura literal demoníaca. Las langostas son seres creados o liberados, de naturaleza demoníaca, con poder real para atormentar.
Esta vista conserva el sentido de que hay un ataque sobrenatural y una afectación espiritual y física. 2. Lectura simbólica historicista. Las langostas simbolizan fuerzas históricas, ejércitos, sistemas de opresión, incluso cultos, que torturan al pueblo no sellado. Aquí la imagen remite a realidades humanas instrumentadas por lo espiritual. 3. Lectura futurista idiosincrática. Algunos sugieren que las langostas son imágenes de tecnologías futuras o armas que producen tormentos sin matar. Esta hipótesis entra en el terreno de la especulación, puede estimular la imaginación, pero debe tratarse como conjetura, no como certeza exegética. Al examinarla, preguntar, ¿el texto permite esa lectura sin romper su lenguaje simbólico? Recordatorio de prudencia hermenéutica. Cuando proponemos identidades culturales o tecnológicas como explicación, debemos advertir que entramos en especulación. La fuerza del texto no es darnos la ficha técnica de una máquina, es mostrar que hay juicio y que la respuesta humana ante el juicio determina destino espiritual, la protección del sello y la comunidad. Volvamos a la metáfora del hogar. Quedarte en casa es permanecer bajo un techo que te define. En el lenguaje del Apocalipsis, eso significa ser sellado, una acción del espíritu que señala pertenencia. Efesios 1, 13, 14 es útil. Allí Pablo describe el sello del espíritu como garantía de la herencia. Apocalipsis 7, 2, 4 presenta el sello como prerequisito para la preservación dentro del plan divino. No se trata, repito, de una promesa de seguridad física absoluta en todas las circunstancias. Se trata de formar parte del pueblo que será preservado en la dirección redentora de Dios, que incluye consuelo, continuidad y, finalmente, victoria en Cristo. Preguntas prácticas sobre sello y comunidad. ¿He experimentado y afirmado el sello del Espíritu en mi vida, por fe, arrepentimiento y confirmación de la comunidad? ¿Mantengo relaciones de pertenencia que me sostienen cuando el mundo presiona mi fidelidad? ¿Mi vida evidencia coherencia con la palabra o mi testimonio es simplemente nominal? Ahora, una transición que aumenta la gravedad. Si la quinta trompeta libera langostas que atormentan a los no sellados, la sexta trompeta intensifica la escena con la apertura de otro sector de juicios. Aquí la imagen gira hacia fronteras geográficas y poderes encadenados. Se mencionan 4 ángeles atados en el gran río Éufrates, y su liberación conduce a una fuerza que causa la muerte de 1/3 de la humanidad. Apocalipsis 9, 13, 21 despliega este cuadro y añade la visión de un vasto ejército. Los jinetes, en número que el texto cifra en 200 millones en algunas traducciones, o una cifra simbólica en otras lecturas. Antes de entrar en ese terreno, debemos prepararnos. Lo que sigue no baja el tono, lo sube. Se trata de fuerzas con poder letal y de consecuencias masivas. Pero hay varios puntos que demandan cautela interpretativa. Primero, el número. ¿200 millones es literal? ¿Es una cifra simbólica que comunica enormidad y devastación? En culturas antiguas, grandes cifras pueden ser literarias para indicar completitud o severidad. El texto mismo parece mostrar una mezcla de realidad y símbolo. Describe el ejército con imágenes de fuego, humo y azufre, rasgos que aluden tanto a violencia natural como a juicio divino. Es posible leerlo como ejército demoníaco, como plaga de tipo militar, o como símbolo de juicio que provoca muerte masiva. Ninguna de estas lecturas puede presentarse con absoluta certeza si solo nos atenemos al texto. Segundo, los 4 ángeles atados junto al Éufrates. El Éufrates es un río con carga simbólica, frontera del Antiguo Oriente, señal de movimiento de pueblos y ejércitos. En la profecía bíblica, el Éufrates suele marcar límites geopolíticos. 4 ángeles atados junto a él indican una contención hasta un tiempo determinado. La liberación señala permiso para avanzar, con consecuencias que, de nuevo, están reguladas. Aquí reaparece el tema teológico: poderes liberados, pero delimitados por la autoridad divina. Voy describiendo estas imágenes con detalle no para generar horror gratuito, sino para entender la lógica del texto: juicio progresivo, llamado al arrepentimiento, regulación por la soberanía. La pregunta que nace es fundamental y personal.
Si los juicios actúan sobre regiones, sobre sociedades y sobre conciencias, ¿cómo actuamos nosotros como iglesia y como individuos? ¿Qué significa quedarte en casa en ese panorama? ¿Se refiere a refugio físico, a identidad espiritual, a responsabilidad comunitaria? Antes de seguir con el análisis del ejército y de los jinetes, y de entrar en las múltiples interpretaciones sobre si estos jinetes son reales, demoníacos o simbólicos, debemos subrayar una advertencia hermenéutica. No permitamos que la fascinación por el detalle borre la prioridad pastoral. El propósito del Apocalipsis es formar carácter, no solo satisfacer curiosidad apocalíptica. Comprender la escena sirve para volvernos a la fidelidad, a la oración y a la comunidad. La metáfora del hogar reaparece con fuerza. En medio de juicios que llaman, aterran y prueban, la casa es donde reparamos nuestra pertenencia y aprendemos a reflejar la misericordia que busca arrepentimiento en los demás. Preguntas de reflexión antes de continuar. ¿He convertido la fascinación por las imágenes apocalípticas en un escape o las uso para examinar mi corazón y mis relaciones? Mi comunidad local es un lugar donde se practica el sello de pertenencia, es decir, donde se acompaña, se disciplina amorosamente y se ora por la conversión de los demás. ¿Qué dinámicas mueven mi vida? ¿Pánico, especulación o fidelidad práctica y compasiva? Al aproximarnos al relato de los jinetes, la atención debe mantenerse doble. Por un lado, hay una lectura histórico-literaria que invita a relacionar el simbolismo del Éufrates y los 4 ángeles con acontecimientos concretos en la historia de Israel y del mundo antiguo. Por otro lado, existe una lectura teológica que acentúa la finalidad escatológica. La contaminación del pecado provoca muerte, y sin embargo, sigue habiendo una llamada a arrepentimiento. Cualquiera que sea la ruta hermenéutica que adoptemos, la conclusión devocional se mantiene. Permanecer en la casa de Dios, sellado por su Espíritu, es la forma en que la comunidad se prepara y sostiene en medio de lo que venga. Aquí paramos por un momento en la visión. Hemos descrito la 5ª trompeta con sus langostas que atormentan y hemos colocado la 6ª trompeta en el horizonte con sus ángeles y su ejército apocalíptico. La tensión crece porque si la primera parte del juicio busca despertar, la siguiente nos confronta con la realidad de consecuencias masivas. La pregunta que flota en el aire y que exige respuesta no es técnica, es existencial. Cuando se abra el abismo, cuando los ángeles atados reciban su tiempo, ¿dónde querrás estar? ¿Dentro de la casa que Dios ha hecho para su pueblo, o fuera, expuesto, no solo físicamente, sino espiritualmente, sin la marca que define pertenencia? No puedo evitar preguntarlo así. Si la historia de Dios con el hombre se escribe con juicios que buscan redención, ¿habremos nosotros aprendido a habitar la casa de Dios ahora, en tiempos de paz relativa, para que cuando llegue la prueba no estemos ni perdidos ni indiferentes? Las visiones de Apocalipsis 9 son duras. Su finalidad es que no ignoremos la urgencia de la fe. Con esa pregunta resonando, nos disponemos a continuar el examen de las imágenes y a confrontar las interpretaciones del ejército y de los 200 millones, a desentrañar qué significa la muerte de 1/3 y cómo leer esas cifras a la luz de la teología bíblica del juicio y la misericordia. Mientras tanto, volvamos a casa. Repasa en silencio si tu pertenencia es nominal o real, si tu vida da testimonio de haber sido sellada por el Espíritu, Efesios 1:13-14, y si estás dispuesto a permanecer con tu comunidad para sostener a los que flaquean. ¿Eres parte de la casa o vagabundeas por los umbrales del mundo? ¿Dónde estarás cuando suenen las trompetas que llaman? ¿Dónde estarás cuando suenen las trompetas que llaman? Esa pregunta no es retórica, es el pivote que nos impide acomodarnos a la simple curiosidad por los símbolos. Sigamos ahora por la senda del 6º toque y sus implicaciones, manteniendo la cautela hermenéutica que ya trazamos. La 6ª trompeta, lectura atenta de la escena. Apocalipsis 9:13-21 presenta la liberación de 4 ángeles atados junto al gran río Éufrates, una orden que desata una fuerza capaz de causar la muerte de 1/3 de la humanidad. El texto añade una visión escalofriante.
La descripción de jinetes con apariencia de fuego, humo y azufre, un ejército tan numeroso que algunas traducciones y antiguas notas lo consignan como 200 millones. Para leer esto correctamente conviene detenernos en al menos 5 elementos clave: el encadenamiento previo de los ángeles, la referencia al Éufrates, la cifra que aparece, las imágenes de fuego, azufre, humo y la conclusión moral que el autor ofrece sobre la respuesta humana. 1. Ángeles atados. Restricción y calendarización. La imagen de ángeles sujetos no es azarosa. En la literatura profética y apocalíptica, lo que está atado no está destruido. Está contenido hasta un tiempo determinado. La liberación de lo contenido comunica un permiso temporal. En este punto reaparece el tema central. El juicio no es caos indistinto, es una acción limitada por la soberanía divina. La aserción teológica que subyace es difícil de exagerar. Aunque fuerzas contrarias existan, su actividad está sometida a un propósito y un calendario que, en último término, pertenecen al gobierno de Dios. Esa restricción nos lleva a entender que la escena describe la permisibilidad del juicio, no su autonomía. 2. El Éufrates. Frontera simbólica y geopolítica. El Éufrates es más que un accidente geográfico. En la mente del lector antiguo evocaba el límite de civilizaciones, el flanco oriental por donde históricamente se movieron ejércitos y naciones. En la proyección profética, señalar al Éufrates implica una apertura de fronteras. Lo que estaba contenido en un área ahora se desplaza hacia el mundo. Sin embargo, esa descripción no legitima automáticamente una lectura geopolítica moderna sin crítica. Para la exégesis reflexiva, conviene reconocer que el río sirve como marco simbólico que subraya la dimensión pública y expansiva del juicio. Lo que se suelta no se queda en el interior de un espacio aislado. Atraviesa límites y afecta sistemas. 3. La cifra, 1/3 y 200 millones. La mención de que muere 1/3 de la humanidad y la cifra enorme asociada al ejército suscitan preguntas hermenéuticas y teológicas. El 1/3 aparece también en otros juicios del Apocalipsis. Es un modo simbólico de expresar daño real pero limitado. No debe leerse, sin más, como cálculo poblacional exacto. En el mundo del simbolismo apocalíptico, fracciones y números grandes suelen comunicar intensidad y gravedad más que estadísticas demográficas precisas. La cifra de 200 millones, en ciertas tradiciones textual críticas, puede subrayar la magnitud del ataque. Puede también funcionar como hipérbole para expresar un arrasamiento sin precedentes. Interpretarla con literalismo rígido impide captar la retórica del libro. Dicho esto, debemos conservar la sobriedad. El mensaje sobre consecuencias masivas es serio y trágico. La lectura simbólica no convierte el texto en inofensivo alegato. 4. Las imágenes. Fuego, humo, azufre. Las descripciones de fuego, humo y azufre remiten a un lenguaje tradicional del juicio divino. Véase, por ejemplo, Sodom y Gomorra o imágenes de destrucción en los profetas. Esa iconografía combina lo natural, elementos que el lector reconoce como destructores, con lo sobrenatural, la asociación con lo último y lo apocalíptico. No son notas de ciencia, son símbolos con poder emotivo y teológico, aluden a la severidad del juicio. Si se busca correspondencia histórica o tecnológica, por ejemplo, buscar paralelos con armas o catástrofes, debemos declararlo hipótesis, no conclusión. 5. La respuesta humana, incomprensión y dureza moral. Algo que subraya Apocalipsis 9 es la reiteración dolorosa del fracaso humano frente al juicio. Y los demás hombres, que no fueron muertos por estas plagas, no se arrepintieron de las obras de sus manos. Paráfrasis del sentido del pasaje. La lógica del texto no funciona al revés. El juicio no se describe para ofrecer espectáculo, se presenta como instrumento pedagógico. Si el resultado es la insensibilidad moral, el texto lo registra como tragedia y advertencia. El corazón humano puede endurecerse incluso frente a señales extraordinarias. 4 maneras de situar la sexta trompeta en la historia de la interpretación.
Ante imágenes tan ásperas, la historia de la exégesis ha propuesto varios enfoques, cada uno con méritos y límites. Presento 4 familias interpretativas, marcando dónde pueden ayudarnos y dónde debemos ser prudentes. 1. Perspectiva preterista o parcial preterista. Las lecturas preteristas sitúan la mayor parte de las visiones del Apocalipsis en el contexto del primer siglo, viendo en las trompetas manifestaciones de calamidades históricas que afectaron al mundo antiguo, guerras, rebeliones, expulsiones, persecuciones. Desde esta óptica, los jinetes podrían simbolizar fuerzas que, en la experiencia inmediata de la Iglesia primitiva, aparecían como mortales: invasiones militares, plagas, políticas violentas. Esta lectura ayuda a recordar que el libro fue dado a iglesias concretas y que muchas imágenes respondieron a su situación. Su límite es que, tomadas al extremo, las soluciones preteristas pueden minimizar la dimensión escatológica que el mismo texto reivindica. 2. Perspectiva historicista. Los historicistas han proyectado las trompetas como eras o eventos que recorren la historia de la Iglesia o de las naciones, leyendo en números y figuras correspondencias temporales, PB, AU, pasidró movimientos, imperios, revoluciones. Es un enfoque que intenta dar continuidad histórica y significancia a largo plazo. Su fortaleza es situar las imágenes en una narrativa cronológica. Su debilidad es que a menudo padece de acomodación confirmatoria, se ajustan los símbolos a los hechos que ya queremos explicar. 3. Perspectiva futurista. Los futuristas leen la mayoría de estos juicios como eventos aún por cumplirse de manera literal o híbrida en un tiempo final. Desde aquí el ejército y la cifra parecen cuadros de catástrofes extraordinarias, incluso tecnológicamente novedosas. Esta lectura conserva la expectativa escatológica en toda su radicalidad. No obstante, su riesgo es doble. Una lectura excesivamente literal puede desembocar en predicciones fallidas, y el recurso a analogías tecnológicas modernas, armas, dispositivos, puede transitar la línea que marcamos como especulación sin suficiente anclaje textual. 4. Perspectiva idealista o simbólica. Para la lectura idealista, las trompetas son símbolos perennes del conflicto entre el reino y las fuerzas que lo oponen. Los jinetes representan realidades espirituales que se manifiestan siempre de formas diversas: ideologías, sistemas de opresión, males estructurales. Esta perspectiva evita las ataduras cronológicas y subraya la enseñanza moral teológica, la continua llamada al arrepentimiento. Su potencia reside en la universalidad, pero puede diluir el sentido histórico particularizado del mensaje original. ¿Cómo usar estas perspectivas sin caer en extremismos? Lo prudente, y lo que conviene a nuestra tarea pastoral, es practicar una hermenéutica híbrida y humilde. Reconocer que el texto tuvo aplicación inmediata en la Iglesia del primer siglo, que las imágenes pueden proyectarse a lo largo de la historia y que retienen poder para hablar de futuros todavía posibles. No hay necesidad de insistir en una sola etiqueta. Donde el texto habla con nitidez sobre la función moral del juicio, ahí es donde debemos poner la mayor carga interpretativa, la finalidad pedagógica y la llamada persistente al arrepentimiento. Los jinetes y la metáfora de la guerra espiritual. Algunos comentaristas han leído la visión de los jinetes como una escena de guerra espiritual, fuerzas organizadas que, con apariencia apocalíptica, atacan la vida humana en dimensiones físicas, sociales y espirituales. Esa lectura permite conectar con la reiterada enseñanza bíblica de que gran parte de la contienda que enfrentamos no es solo contra carne y sangre. Sin embargo, una noción exclusivamente espiritual de estas fuerzas corre el riesgo de desentenderse de los efectos reales, físicos, económicos, sociales, que el mal produce. La lectura más fiel integra ambas dimensiones. Reconozcamos la realidad de lo espiritual sin negar que sus manifestaciones tienen consecuencias concretas en la vida humana. El sello de Dios, los 144.000 y la multitud. Lectura comparativa. Después de la exposición de los juicios, Juan inserta escenas de esperanza, el sellado de los siervos de Dios, Apeto 7:2-4, y la aparición de una multitud innumerable, Apeto 7:9-17.
Entre estos relatos se entretejen ideas que debemos distinguir con claridad. 1. El sello como pertenencia espiritual. El sello, como ya hemos afirmado, es la marca de pertenencia. Efesios 1, 13, 14 habla del Espíritu como sello y garantía de nuestra herencia. En Apocalipsis, el sello protege en el sentido de inclusión dentro del plan redentor. No se trata de un talismán ni de una protección física garantizada en cada caso. El sello determina destino, ser parte del pueblo redimido cuya historia culminará en la victoria del Cordero. 2. ¿Quiénes son los 144.000? Sobre la identidad de los 144.000 existe una tensión hermenéutica notable. Varias lecturas han circulado. Lectura literal, étnica, entiende los 144.000 como judíos literales, 12.000 por cada tribu, preservados para una misión o testimonio en un período escatológico. Lectura simbólica corporativa. Interpreta el número como símbolo de plenitud o de la totalidad del pueblo de Dios, no limitado a una etnia, sino representando a la iglesia fiel sellada. Lectura mixta sostiene una referencia inicial al Israel histórico con proyección hacia una representación más amplia e inclusiva que involucra a creyentes de todas las naciones. La posición prudente reconoce que el texto contiene elementos literales, las 12 tribus, la numeración, y simultáneamente un patrón simbólico. La tradición teológica ha permitido ambas lecturas sin resolver la ambigüedad por completo. La consecuencia pastoral es no emplear los 144.000 ni para excluir ni para consolar con seguridad material, más bien llamar a todos a examinar su pertenencia y a perseverar en fidelidad. 3. La multitud innumerable. Como contraste y complemento, la multitud que nadie podía contar, vestida de ropas blancas lavadas en la sangre del Cordero, es imagen de la inclusión universal de los redimidos. Esta escena señala que el desenlace no será el triunfo exclusivo de un grupo reducido, sino la formación de una congregación vasta y diversa, fruto del testimonio y, paradójicamente, a menudo de la persecución. Allí hay esperanza para quienes se sienten excluidos o pequeños. El final de la historia de Dios es la reunión de los suyos en adoración y justicia. Riesgos interpretativos y cómo guardarnos de ellos. Cuando se trata de Apocalipsis, dos tentaciones suelen surgir y deberíamos verlas con ojos clínicos. 1. El sensacionalismo conspirativo. La necesidad de sentir que desciframos los códigos lleva a muchos a proponer identificaciones concretas. Nerón, instituciones modernas, dispositivos tecnológicos, presentadas como verdades definitivas. Debemos rechazar ese impulso. Estas hipótesis pueden nutrir la imaginación, pero no deben ser vendidas como conclusión exegética firme. Si se presentan, háganse explícitas como especulaciones culturales que reflejan la ansiedad de la audiencia contemporánea. 2. El escapismo espiritual o el fatalismo. Por el contrario, algunos convierten el Apocalipsis en una tabla de consuelo escapista. Si hago esto, estaré a salvo, lo que lleva a superstición, o en un fatalismo paralizante. Todo está perdido, no sirve lo que haga. Ambas reacciones traicionan el espíritu del libro. El Apocalipsis llama a la fidelidad activa, resistencia, testimonio, compasión. Ni promete éxitos materiales incondicionales ni libera de la responsabilidad moral. Volviendo al eje, ¿qué significa quedarte en casa? Hemos dicho que el título del mensaje, Quedarte en casa, es clave. No se refiere simplemente a una dirección física. Necesitamos ahora, con concreción pastoral, trazar la traducción práctica de esa metáfora para la vida cristiana de hoy. Quedarte en casa implica 4 dimensiones que debemos practicar y fomentar en nuestras comunidades. 1. Quedarte en la casa de Dios, stanaridasa, permanecer en Cristo. Este es el núcleo teológico. Jesús dice en Juan 15 que quien permanece en él da fruto. Fuera de él nada se hace. Permanecer en Cristo es cultivar vida espiritual viva, oración persistente, atención a la palabra, infraestructura de discipulado, sacramentos o prácticas que en tu tradición sean medios de gracia. Es una invitación a no vivir de prestado en la fe. Afirmamos diariamente nuestra pertenencia con actos concretos de devoción y obediencia.
Prácticas concretas. Reservar tiempo regular para la lectura bíblica en comunidad, priorizar la participación en la Cena del Señor o bautismo según la tradición, y buscar el acompañamiento espiritual con discipuladores o pastores. 2. Quedarte en la casa. Pertenecer a una comunidad que se cuida. La casa de Dios no es un refugio individualista. La Iglesia, aun con sus fallas, es el instrumento por el que se manifiesta la pertenencia sellada. Pertenecer implica cuidado mutuo, discipulado, corrección amorosa, hospitalidad y soporte para los vulnerables. Una comunidad sellada es aquella que acompaña a los que flaquean, que ora por los enfermos, que enseña sin indulgencia ni severidad vengativa y que pone su testimonio en la práctica pública. Prácticas concretas. Cultivar grupos pequeños donde se practique confesión y oración, implementar redes para atender necesidades prácticas, alimentos, techo, apoyo en crisis, formar equipos de acompañamiento pastoral que integren a los jóvenes, ancianos y familias. 3. Quedarte en la casa. Vivir con coherencia y testimonio público. Permanecer no es esconder la fe, sino mostrarla. La metáfora de quedarse en casa no debe cerrarnos al mundo, al contrario, desde la casa salimos a servir, a testificar y a amar. La diferencia es que nuestras acciones no son reactivas ni motivadas por miedo, sino por fidelidad y por el mandato de ser luz y sal. Prácticas concretas. Entrenar a creyentes para un testimonio público respetuoso y valiente, organizar acciones de servicio comunitario que testifiquen el amor de Cristo, trabajar en la integridad en el ámbito laboral para que la vida profesional concuerde con la confesión de fe. 4. Quedarte en la casa. Datseka, cultivar la esperanza y la resistencia espiritual. Permanecer en la casa significa sostener una esperanza activa. El Apocalipsis nos llama a la paciencia de los santos, por ejemplo, en múltiples exhortaciones a perseverar. Esa paciencia no es resignación, es confianza activa en la justicia de Dios que, aunque no siempre visible, actúa y redime. Prácticas concretas. Formar prácticas litúrgicas de esperanza, cantos, lecturas, rituales de memoria que recuerden la fidelidad histórica de Dios, formación en teología que sostenga la mente en momentos de confusión y acompañamiento para construir resiliencia espiritual en tiempos de prueba. Preguntas prácticas que te invito a responder ahora en silencio o con un hermano. ¿Qué significa para mí permanecer en Cristo en mi rutina diaria? ¿Mi comunidad es capaz de acompañarme en la fragilidad y yo a los otros? ¿Dónde dudo que la soberanía de Dios alcance lo que temo? ¿Qué testimonio puede cambiar esa duda? Las implicaciones éticas y pastorales que no debemos ignorar. El Apocalipsis no es un tratado de supervivencia física, no es manual de instrucciones para la fuga, pero eso no exime a la Iglesia de responsabilidad social y ética. En tiempos de crisis, la primera respuesta de la comunidad de fe debe ser la de servicio y cuidado, no el cierre egoísta. Quedarte en casa no significa abandonar al vecino, significa proteger y acompañar a los más débiles. Hay al menos 3 implicaciones prácticas. 1. Protección comunitaria, no hoarding. La enseñanza bíblica sobre compartir y cuidar a los necesitados debe orientar nuestras decisiones. Si la preocupación por la tribulación nos tienta al acaparamiento y al aislamiento indiferente, hemos perdido la esencia del sello de Dios. Ser sellado se traduce en prácticas de generosidad y solidaridad. 2. Formación de líderes preparados pastorales y teológicamente. Las comunidades deberían invertir en formación que permita a líderes interpretar con sobriedad y consolar con verdades firmes. No necesitamos predicadores alarmistas ni desorientados. Necesitamos pastores que sepan combinar exégesis seria con cuidado pastoral práctico. 3. Testimonio público sin pánico ni conspiración. El testimonio requiere lucidez. Evitar declaraciones temerarias sobre fechas, identidades concretas de agentes apocalípticos o soluciones secretas. Evitar teorías conspirativas no significa renunciar a la crítica profética, implica sostenerla con honestidad intelectual y espiritual.
respuestas a preguntas habituales y riesgos que conviene aclarar. Al terminar esta sección expositiva, abordo preguntas que suelen surgir y que merecen una respuesta serena. ¿Significa esto que los sellados estarán físicamente a salvo? No. El sello es signo de pertenencia espiritual. La Escritura garantiza la fidelidad y la herencia, pero no promete impunidad física incondicional en todos los contextos. El testimonio de mártires y santos demuestra que la pertenencia no siempre evita el sufrimiento, sí garantiza que el sufrimiento no es en vano. ¿Quién es Abdón Apolión? El texto presenta ese nombre como figura del que obra en el abismo. Su etimología sugiere destructor. Desde allí a identificarlo sin ambigüedad con una persona histórica, hay un salto no justificado textualmente. Es legítimo mantener hipótesis, ángel, título, figura demónica, pero no afirmar con dogmatismo identidades personales concretas. ¿Los 144.000 son la Iglesia? Podríamos decir que los 144.000 son, en una lectura simbólica, la imagen de la elección fiel de Dios. Si se quiere sostener una interpretación más literal, conviene hacerlo con humildad y reconocer recursos textuales y culturales que sostienen ambas rutas. La práctica pastoral debe incluir a todos en la invitación al sello por medio del Espíritu. ¿Debemos interpretar esto como manual de supervivencia físico? No. El Apocalipsis enseña a la fidelidad. No prescribe planes de escape. La prudencia humana es coherente con la fe, pero debemos evitar que la preocupación por la supervivencia física se vuelva obsesiva y nos aparte del mandato de servicio. ¿Cómo la Iglesia práctica puede formar hábitos de quedarse en casa sin pánico? Cierro esta sección práctica con un conjunto de propuestas que pueden ayudar a las comunidades a asumir la metáfora de casa como disciplina espiritual y social, sin caer en alarmismos. 1. Cultivar círculos de pertenencia. Crear y sostener pequeños grupos de discipulado que sean espacios de confesión, oración y responsabilidad mutua. Los círculos convierten pertenencia abstracta en compañía real. 2. Programas de capacitación para el liderazgo laico. Muchas iglesias dependen en exceso de figuras pastorales. Formar liderazgos laicos permite que la comunidad responda con sabiduría en la crisis. 3. Red de cuidado estructurada. Designar equipos que atiendan a ancianos, enfermos y familias vulnerables, con protocolos prácticos inspirados en la ética del servicio. 4. Enseñanza continua sobre escatología saludable. Ofrecer formaciones que animen a una lectura equilibrada y que eviten la manipulación por medio del miedo. 5. Enfoque en la misión. El miedo paralizante apaga la misión. La comunidad sellada actúa. Diseñar planes de servicio y evangelismo que no dependan del optimismo superficial, sino de la fidelidad sostenida. Clímax, la advertencia y la esperanza entrelazadas. El Apocalipsis no deja al lector en la desesperanza ni en la autocomplacencia. En la escena que hemos examinado, la advertencia es clara. El juicio busca conversión y la insensibilidad humana ante los juicios es una tragedia que la Escritura registra con dolor. Sin embargo, la esperanza es igualmente firme. Hay un pueblo que es sellado, hay una multitud que será redimida y la victoria final pertenece al Cordero. La tensión entre la advertencia y la esperanza es la palanca que debe mover nuestra vida. No podemos reducir el mensaje a una de las dos caras. La urgencia sin consuelo vuelve a la gente hostil. La esperanza sin conversión vuelve a los creyentes tibios. Permanecer en casa es aceptar la disciplina que forma el carácter, es desarrollar resistencia y amor que se prueban en la adversidad. Exhortación final. Decisiones prácticas para hoy. Antes de concluir, propongo una lista de decisiones prácticas para que cada uno de nosotros evalúe cómo está quedándose en casa en este tiempo. Examen de vida. Aparta un tiempo esta semana para evaluar honestamente tu fe y tu pertenencia a la comunidad. ¿Hay pecado no confesado? ¿Relaciones quebradas que necesitan reparación? Sella tu vida con oración y arrepentimiento, no como fórmula mágica, sino como gesto de pertenencia.
Busca la reconciliación con Dios y con los hermanos. Conecta con una comunidad local. Si aún no perteneces a una congregación responsable, haz el esfuerzo de integrarte y servir. Forma o participa en un grupo de discipulado. La perseverancia se construye en el intercambio y la responsabilidad mutua. Comprométete a la generosidad y el servicio. En tiempos de prueba, la iglesia que comparte demuestra ser fiel. Aprende a resistir la tentación de las teorías conspirativas y la especulación sensacionalista. Cuando surjan esas señales, vuelve a la palabra y al discernimiento comunitario. CTA final y llamado a comunidad. Si este estudio te ha ayudado a ver la responsabilidad de permanecer en la casa de Dios, te invito a un paso concreto. Toma la guía de estudio que acompaña esta serie, utilízala en un pequeño grupo y discútela con tu comunidad. Si todavía no formas parte de una red de estudio, considera unirte a la nuestra, no como refugio de miedo, sino como hogar de formación, servicio y esperanza. Examina tu vida. Si no estás sellado, busca a Cristo. Si lo estás, vive como tal. Entrar en la casa de Dios no es una operación instantánea, es una vida de arrepentimiento, fidelidad y testimonio. Bendición y esperanza final, que la soberanía del Dios que gobierna hasta sobre el abismo nos sostenga. Que el Espíritu que sella nos dé la gracia de permanecer en Cristo y en la comunidad que Él ha redimido. Que en la incertidumbre de las visiones y en la realidad de las pruebas vivamos con la valentía de quien sabe que su ciudadanía está en los cielos y que su misión en la tierra es amar, proclamar y cuidar. Permaneced en la casa, permaneced fieles, y estad seguros de que, aunque las trompetas suenen y los juicios aparezcan, la historia de Dios con su pueblo avanza hacia la reparación final. Que Dios nos conceda discernimiento para leer sus señales con humildad y valentía para vivir sus mandatos con coherencia. Amén.